acuerdo le será hecho. Entonces ahí entra al donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, ¿verdad? Estaba hablando de la resolución de conflictos. Se juntaron para resolver un conflicto. Y sí, Dios está allí porque el deseo es la unidad en la iglesia. Entonces dice, ¿dónde están? Allí también yo estoy. Y no es, como les dije, que no sea cierto que Dios, si estamos 2 hermanas nada más y nuestro propósito es adorar al Señor, ¿por qué no? Dios está en medio nuestro. Pero la aplicación del versículo en realidad fue otra. Pero, sí, cuando se escribió originalmente estaba hablando de la resolución de conflictos y cuando se reunían a hacerlo, ¿verdad? Ese es solo un ejemplo, ¿verdad? De cómo usamos, ya tengo esto aquí y esto es el verso que voy a usar, ¿verdad? Hay que indagar más el contexto, la palabra, por qué se usó. Pero volvemos acá. Ya dijimos el verso 2, ok. Verso 3. Samuel también estaba durmiendo en el templo, ¿verdad? Donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, había una lámpara que se apagaba justo antes de que saliera la luz en la mañana, ¿verdad? Así que es importante saber antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Pero también buscar las otras. ¿Qué dice el tuyo en el verso 3? Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Ajá. Ok. Está la nueva versión internacional. Ok, sí. Porque había un tiempo específico en que se apagaba. Pero a mí me causa también, porque ya vemos aquí, habló antes de que Elí no podía ver bien, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando de antes que se apague la lámpara. Y a mí me da como que, aquí hay como un tema de luz, de claridad, de iluminación. ¿Qué estará? ¿Sabe? Eso lo va poniendo uno al lado, uno va mirando. ¿Habrá alguna relación aquí con esto? ¿Verdad? El verso 4 dice que Jehová llamó a Samuel. ¿Y cuántas veces más lo llama? 3, son 4 veces en total. 3. 3 veces. Dice, la primera es en el 4, la segunda es en el 6, 6. la tercera es en el 8 Ajá. y la cuarta es en el 10. Ajá. Así que vemos esa insistencia, ¿verdad? Uno puede marcar, si usted tiene un marcador, usted puede marcar las veces que Jehová llamó a Samuel en un colorcito igual. ¿Cuántas veces lo llamó? Eso denota la insistencia de Jehová que estaba llamando a Samuel, ¿verdad? ¿Y cuántas veces en este pasaje Samuel dice, heme aquí? ¿Hay más? No. La última. Después de que cuando Elí ya le dijo, oiga, como que es el Señor. No, él siempre le dijo. Desde la primera vez en el verso 4. Él dijo en Ajá, él dijo, heme aquí. Claro, él no sabía en ese momento que era Jehová, ¿verdad? La última fue cuando le dijo aquí al Señor, ¿no? Ajá, la última. Pero fíjese, yo marqué en el mismo color todas las veces que Samuel dijo, heme aquí. Porque dice, heme aquí, pero en el 5 vuelve y le dice, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Le dice Elí, pensando que era él. Entonces, cuando vuelve Jehová a llamarlo, él vuelve otra vez, heme aquí, ¿para qué me has llamado? De nuevo. La tercera vez vuelve y va a donde Elí de nuevo, heme aquí, con la misma sumisión. Heme aquí. Entonces, cuando Jehová le llama, es cuando le dice, habla, porque ya sabe que es Jehová, ¿verdad?
Pero inclusive en la mañana, cuando Elí lo llama para que le diga qué le dijo Jehová, él vuelve otra vez. Heme aquí. Nos está diciendo algo acerca de Samuel, ¿verdad? Él está sometido a la autoridad. A veces nuestros hijos dicen, ¿qué tú quieres? ¿Verdad? Cuando ya están como cansaditos, especialmente si uno los ha mandado a hacer algunas cosas en la casa y los llama de nuevo. ¿Ahora qué? Pero vemos aquí cada vez la actitud de Samuel. En el verso 7 que dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Y qué te dice eso a ti? Me dice que por esa razón él no había podido identificar Ajá. que Dios era el que le estaba llamando. Ajá. Pero ¿no les parece interesante que él ministraba, dice a Jehová, en presencia de Elí? ¿Cómo compara este verso, que él ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, con ese verso 7? ¿Cómo compara? Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra le había sido revelada. Conocía a Elí y imitaba a Elí. Bueno, no lo imitaba. Bueno, no lo imitaba. Aprendía. Estaba aprendiendo. Aprendía, pero Elí, De las enseñanzas de la ley. De la palabra. En ese tiempo se daba. O sea, ya Dios lo estaba usando, de hecho, pero ¿Cómo Pero tú no tenía sabes? revelación. Él no tenía revelación. Yo pues puedo había venir sido a la escogido desde un iglesia. principio, ¿verdad? Había sido escogido. Entonces había un plan para él, para su vida, o sea, ya el llamamiento de él era, lo que pasa es que no lo veía todavía, no lo había identificado, pero Sí, pero no es para avergonzarte. Pero, por ejemplo, cuando hacemos observaciones así, Tienen que tener fundamento. ajá, tenemos que tener fundamento, porque no nos dice específicamente que ya Dios estaba usando, él estaba ministrando. ¿Cómo lo vemos? Como que él estaba ayudando. Exacto. Además, la palabra ministrar, por ejemplo, tenemos que ver la raíz de dónde viene. Y ministrar significa servir. Entonces Ajá. ahí prácticamente dice, él servía a Elí. No Ujú. sabemos de qué manera. Podría ser en la casa, ayudando en los quehaceres, en el campo, ¿no? Claro que también Elí le compartía de la palabra de Dios. Pero él no ministraba en una sinagoga o en el templo, no dice que Samuel Sí, ministraba no lo en el dice. templo. Ajá. En el templo no, que enseñaba tampoco. Así- Pero también muchas Ajá. veces, Margarita, nosotros llevamos muchos años en la iglesia. Exacto. Entonces, a mí me pasó, o sea, todos estos años en la iglesia y ahora, estas 3 semanas es que Dios me ha revelado la palabra. Y yo estuve aquí, y yo fui a Mine and Roy, yo donde me mandaron, pues yo quería ir, pero en realidad la palabra no había sido revelada a mi corazón. Y he leído la Biblia, pero a veces no significa que porque estaba él ahí, él ya tenía la revelación de Dios. Ajá. Una vez escuché una prédica acerca de este pasaje y el predicador se enfocaba mucho en comparar justo el versículo 7 con nuestra vida como cristianos en la congregación. Y cómo hay muchas personas que pueden vivir toda su vida en la iglesia y pueden conocer acerca de Dios, pero aún no reconocen la voz de Dios, igual que Samuel. Porque uno puede saber de Dios, él sabía que Jehová era el creador, que Jehová era el único Dios, que Jehová era el Dios de Israel. Él sabía, ¿por qué? Porque Elí le enseñaba. Pero él no había conocido a Dios, por eso hay muchos cristianos que no reconocen la voz de Dios y entonces no han conocido realmente a Dios, ¿no? Como por ejemplo se dice ese encuentro, el encuentro realmente personal con Dios para que uno reconozca su voz y saber si este es Dios. No muchas veces. Ajá. Entonces, esa es una aplicación que podemos hacer al final. Bueno, Samuel estaba en el templo todos los días, vivía allí, pero no por simplemente ir a la iglesia. Todos los días quizás estar ahí quiere decir que conocemos a Dios
y conocemos su palabra de la manera que necesitamos hacerlo, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto y como hemos mirado todo lo que ha pasado en el pasaje, llegamos a esa conclusión al final para aplicarla a nuestra vida. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar que me pase esto? ¿Verdad? Eso es al final. Y también eso nos lleva a pensar que si la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia, ¿a quién le tocaba? ¿Quién era el principal ahí? Elí. So, hay algo que no está bien. Ya uno le va diciendo, aquí hay algo que no está bien con el líder principal, con el sacerdote principal, ¿verdad? Entonces, pues sigue la experiencia que Dios sigue llamando y él sigue respondiendo y no sabe qué, hasta que finalmente Elí se da cuenta, dice, esto tiene que ser Jehová. Entonces lo instruye. Si te hablo otra vez, dile habla, porque tu siervo oye. Y entonces ahí es que Samuel, se le encendió la lucecita, ¿verdad? Fue iluminado. Entonces, si me llamo otra vez. Y justo cuando pasa, él le dice, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y entonces pasa Jehová a decirle algo que Samuel hubiera preferido no haber escuchado, ¿verdad? Juicio que viene, juicio que viene. He aquí yo haré una cosa en Israel que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Fíjense cómo dice, porque lo que va a pasar no va a ser algo melodioso a los oídos. Y le dice que va a traer juicio contra Elí. Si usted va al verso anterior y lee esta historia nuevamente en su contexto, que habla el capítulo 2 de Samuel. ¿Alguien sabe? El capítulo de Samuel. De primera de Samuel. De los pecados De los hijos de Elí. Nunca. Ya Dios le había hablado, le había dicho, voy a traer el juicio porque tú no has estorbado, tus hijos son unos sinvergüenzas, ¿verdad? No respetan. Estaban haciendo y deshaciendo. Pero Samuel no había sido el padre para corregir. Elí, no sé por qué sigo diciendo Samuel. Elí no había hecho lo correcto en corregirlos, ¿verdad? Y a mí me parece que él, y esto es nuevamente una especulación, aquí no dice nada de eso. Yo pienso que él quizás había tenido a Samuel como más separado de ellos, para que él no se corrompiera con ellos, ¿verdad? Pero ahí no lo dice, esto es simplemente mi observación, porque dice que estaba ahí siempre en presencia de Elí. Los hijos estaban aparte, ellos hacían lo que les venía en gana, como quien dicen. Así que Dios le dice lo que iba a hacer, lo que ya le había hablado a Elí, que iba a pasar con su casa. Y llegamos al verso 15, donde entonces Samuel dice que estuvo acostado hasta la mañana, pero parece que no pudo dormir más. Yo creo que yo hubiera estado ahí como que, ay, Señor, ten misericordia y ten misericordia de mí también. ¿Verdad? Y como quiera hizo su función, dice que abrió las puertas de la casa de Jehová. Pero temía descubrir la visión a Elí. O sea, no se sabe si ya había visto a Elí o si estaba tratando de escabullirse y que Elí no lo viera para no decirle nada, porque dice que Elí lo llamó y entonces le pregunta que le diga qué fue lo que te habló. Y le habla con autoridad. Y así te haga Dios y te añada, si no me dices, ¿verdad? Para que él tuviera la conciencia, ok, yo tengo que decirlo. Hasta que se lo dijo. Porque me imagino que también eso para Samuel fue bien difícil porque lo amaba, me imagino. Sí, que seguro. la vida con él y qué duro. Tenía que ser duro, ¿verdad?
Son cosas que uno va, aunque no lo dice, uno como humano va captando del sentimiento, del por qué no se lo dijo, por qué se cayó. Pues obviamente, o sea, tenía un poco de temor. ¿Cómo va a reaccionar Elí? ¿Cómo se va a sentir cuando yo le diga esto, verdad? Y especialmente a ser tan jovencito, como dice ahí. Y llegamos al verso 19, donde dice que Samuel creció y Jehová estaba con él y cumplió todas las palabras que había dicho. Ahora el verso 20 dice que todo Israel, y da hasta marcas, ¿verdad? Desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y entonces da el detalle, Jehová volvió a aparecer en Silo. Cuando en el verso número 1 dice que ya no había palabra, que escaseaba, que no había visión con frecuencia. Pero entonces al final del capítulo, ¿cómo compara eso? ¿Verdad? Si desde Dan hasta Beerseba conocieron que Samuel era fiel profeta de Jehová, tenían que poco a poco ir escuchando lo que Dios había hecho con él. Quizás no lo dice aquí, pero ya lo escucharon hablar, dar mensajes al pueblo. Comenzaron a ver cómo Dios lo usaba. Estos son, otra vez, no lo dice ahí, pero ya uno puede inferir con lo que está diciendo, que la gente lo conoció, por algo lo empezó a conocer, ¿verdad? Y dice que Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces ahora díganme, ¿qué vemos aquí? Con todo esto que hemos visto, hemos servido a Jehová por muchos años. Dios nos usa, nos ha llamado. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en nuestra vida si nos descuidamos? Perder la visión, perder el camino y estar. Vivir las La vida. consecuencias. Sí, recibir las consecuencias de la desobediencia, la negligencia en cuanto a cumplir. A mí los sacerdotes tenían que ser personas bien separadas para Dios, un testimonio intachable. Y sin embargo, los hijos, Y es tremendo, ¿no? Porque qué responsabilidad, pues, para los sacerdotes, la decisión que tomen los hijos. Pues bueno, es obvio que ellos tienen una guía que dar, pero al final también los hijos son los que eligen. ujú. Pero fíjense que dice que no los estorbaba, Es eso. que él pudo haber dicho, mira, tú no estás haciendo como a Dios dijo, no van a ejercer. Fue algo porque Porque ellos eran de la familia de los sacerdotes. Entonces, en ese tiempo, era el linaje de los sacerdotes permanecía. Quien era sacerdote continuaba, ¿no? Entonces, no era como que ya ellos pueden elegir su camino, qué quieren o no quieren ser. Ellos continuaban el linaje, ¿no? Entonces, sí, Pero él tenía que ser, mandaba. tenía que haber sido más fuerte en todo eso, ¿verdad? Que el amor no quita conocimiento. Que uno los ama, pero uno sabe lo que tiene que hacer. Ujú. Así que entonces, también vemos que si Dios nos llama, ¿qué aprendemos de Samuel entonces, en el otro lado? Me llamó la atención, Ujú. y es que a veces pues podemos creer que Dios nos está llamando y tal vez necesitamos la confirmación a través de otra persona de que sí sea el llamado, ese llamado específico, y que no sean nuestras emociones o que no sea sino recibir guía de alguien más, una persona como con más conocimiento del Señor, que nos ayude también a entender si es realmente un llamado de Dios o ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
Te dejo ahora. Lo estaba pensando desde hace mucho rato, Ujú. porque él escuchaba varias veces, pero no sabía que era Dios. Hasta que volvió donde Eli, él siempre iba donde Eli pensando que era él el que lo estaba llamando. Entonces al final él necesitó el empujón de Eli que le dijo, es Dios, es Jehová, escúchalo. Entonces de pronto en algún momento nosotros podemos estar pensando en algo constantemente y no saber si en realidad es el llamado de Dios, si Dios nos está llamando a hacerlo o ir a decirle a tal hermano cierta palabra. Y entonces de pronto en algunos casos necesitamos la confirmación de alguien más. ¿Qué ibas a decir? Ok. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo, porque Él trae convicción, Ujú. ¿sí? de lo que viene de Dios, ¿sí? Y sí, a veces el Señor confirma, pero ya hay una como una certeza en un llamado. Ajá. Pero yo creo que cuando el Espíritu Santo trae convicción de algo, la hay en nuestro corazón, no hay ninguna duda. Ajá. Ajá. Bueno, Eh, pero en este caso Samuel estaba completamente Él no conocía, ajeno, él porque no conocía. No conocía. Yo creo que justo con este tema, creo que la aplicación estaría hacia Samuel no conocía a Dios y cuando Elí, claro que sí, él necesitó que Elí le dijera es Dios, entonces dile Jehová, háblame. Entonces ahí fue la primera vez que Samuel escuchó la voz y dijo, wow, este es Jehová. Ajá. Pero si seguimos leyendo todo Samuel y más adelante en el tiempo de David, Samuel nunca más necesitó que nadie le diga. Muy bien. Él Ujú. simplemente escuchaba la voz y decía Sí. sí, Jehová. Muchos, Ujú. obviamente era un profeta de Dios. Ajá. Entonces él recibía la palabra y él daba, él recibía y hablaba. Entonces ya no necesitaba más esa guía. Y como dice la hermana Coco, en estos tiempos creo que claro que sí va a haber un momento en que necesitamos que nos dirijan, que nos guíen, necesitamos líderes, pastores, personas a quien pedir consejo espiritual y todo lo demás. Ujú. Pero tenemos al Espíritu Santo también, Amén. que es el que nos guía y decir, sí, este es Jehová, es palabra de Jehová, me está diciendo esto o aquello o lo otro, ¿no? A Ujú. donde iba es la experiencia humana no puede negar la autenticidad de la voz de Dios. Amén. Ujú. Dios puede que nos hable y nosotros podemos entender que es Dios. Porque vamos, como dice la hermana Coco, la hermana Sally, tú lo vas entendiendo y vas percibiendo cómo es la voz de Dios. Lo único que cabe señalar dentro de eso es que a veces nosotros durante nuestra jornada tenemos lo que me refería sería como una preocupación o prioridad